Decir que el Foro Iglesia Viva empezó su andadura allá por los años 2010-2011, ya van 10-11 años que llevamos en esta aventura. Pretendíamos cubrir un espacio, y digo pretendíamos desde su inicio, desde sus orígenes, cubrir un espacio entre cristianos para el encuentro, la reflexión y el compartir experiencias a la luz del Vaticano II y sobre todo compartir experiencias concretas donde la Iglesia hoy se abre. Queríamos y queremos recuperar el tono de esa Iglesia esperanzada y profética que se alumbró en el último concilio. No pretendíamos y no pretendemos duplicar ni suplantar experiencias de formación y compromiso ya existentes y huimos de toda confrontación y del ambiente de resignación que se extiende en círculos eclesiales. Por ello, decíamos y decimos, seguimos diciendo, nos atrevemos a hacer nuestra la invitación a los cristianos que silenciosamente han ido abandonando la Iglesia y que porque actualmente no lo responde e incluso les defrauda, y hacíamos esa invitación a los cristianos que calladamente van construyendo reino desde su compromiso en espacios eclesiales y sociales, ya sea de modo asociado o no, y que no se sienten acompañados ni reconocidos en la actual institución eclesial. Y nuestra invitación consiste en participar de este foro para seguir haciendo posible esa Iglesia tan necesaria y urgente de sabor al Evangelio y con Jesús de Nazaret en el centro. El Foro Iglesia Viva viene simplemente a cubrir el hueco y la necesidad de encontrarnos, reflexionar juntos a la luz del Evangelio del Vaticano II y sobre todo a compartir experiencias. Pues bien, hoy, después de 10 años de recorrido del foro, el espíritu con que nació Iglesia Viva sigue siendo necesario y teniendo actualidad, y el sínodo que se ha convocado por Francisco viene a reflexionar en esa misma línea. La encuesta que algunas personas de los aquí presentes habéis contestado, creyentes y no creyentes, desde dentro o alejados de la Iglesia, nos interroga sobre las necesidades del pueblo. En este momento el Papa Francisco ha convocado un sínodo. Dice, la Iglesia de Dios es convocada en sínodo, y dice, el camino el que empieza, cuyo título es Por la Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Con esta convocatoria el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión. Ese itinerario que se sitúa en la línea del movimiento de renovación y modernización de algunas de las posturas de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II es un don y una tarea. Por eso el Foro Iglesia Viva sigue teniendo vigencia, pues los problemas como creyentes y como Iglesia siguen sin resolverse, incluso acentuándose. Para eso ha venido Emilia Robles para ayudarnos a reflexionar en este sentido, y dicen es quien la va a presentar. Generalmente los ponentes, cuando les invitan a alguna conferencia, empiezan dando las gracias. Yo no por ponente, que no soy yo ponente, sino por haber sido invitada por Iglesia Viva a presentar a Emi Robles, también quiero dar las gracias. Y cuando acepté la invitación, lo primero que se me ocurrió fue decir, yo no quiero hacer una presentación académica, quiero presentar a la persona con su vida, algo de su historia,
su compromiso, su pasión por el Evangelio. Y bueno, se me ocurrió llamarlo por teléfono. Entonces, fue una conversación muy rica, en la que yo percibí mucha vida y mucho compromiso. Y después le pregunté, de todo esto que tú has compartido conmigo, Emi, ¿qué quieres que yo diga? Había cosas que a lo mejor no. Bueno, entonces le dije, ¿me puedes poner un correo? Y me mandó un correo electrónico y realmente yo te decía, la presentación ya la has hecho tú. Lo que yo he hecho ha sido cambiar la primera persona por la tercera. Y añadir algo más que no estaba en lo que ella me envió. Entonces paso ya a presentarla. Emi Robles es laica. Está casada desde 1977, 45 años ya, son muchos años, ¿no? Con Julio Pinillos. Tiene 3 hijas con las que ha disfrutado y ha jugado mucho. Durante 18 años ha cuidado y también ha disfrutado de su madre, que ha fallecido recientemente, hace 6 meses. Vivió con ellos, ha fallecido con 97 años. Y para ella también ha sido una experiencia de disfrutar en el cuidado. Acaba de estrenarse como abuela, hace 2 meses, y pronto volverá a serlo, de otra hija, lógicamente. Participa en una asociación de vecinos que acaban de crear en el barrio, en Vallecas, en plena pandemia. ¿Qué podemos decir de su familia? Pues es hija de obreros, emigrantes de Sevilla a Madrid, en los años 50, y eso a ella le ha ayudado a comprender el desarraigo de tantas personas, de tantos y tantas que vienen de fuera, y también los problemas de los que viven en situaciones precarias. En su familia creyente, aunque no muy practicante y crítica con la Iglesia, se vivían con fuerza y se expresaban valores evangélicos como la compasión, la solidaridad, la acogida, y Emi eso lo fue aprendiendo de sus padres. Estuvo 14 años estudiando con las Hijas de la Caridad, en Madrid. Ellas convencieron a sus padres y les ayudaron para que pudieran completar sus estudios de bachillerato y sus estudios universitarios. En el colegio, desde su preadolescencia, respiró los aires liberadores del Concilio Vaticano II y la fuerza de la doctrina social de la Iglesia. Y así, con ese espíritu de Iglesia abierta al mundo, comprometida con la realidad, al servicio de los pobres, pues fue ella madurando también su fe y su compromiso que nace de la fe. Y así llegó a la universidad, al final de la dictadura, con una represión muy fuerte que la llevó al compromiso sociopolítico para avanzar hacia la democracia. Desde ese mismo compromiso, decidió trabajar en una fábrica de metal, dejando sus estudios de psicología que retomó posteriormente. Y allí conoció al que es su marido, entonces cura obrero. A la fábrica fue para 3 meses y se quedó 8 años. Julio se quedó hasta su prejubilación. En su vida han influido mucho Paulo Freire, pedagogo Paulo Freire, y su paso por la JOC, por la Juventud Obrera Católica, cuando estaba en la fábrica. De Freire, ella dice que era un maestro y enseñante de maestros. Con el método de ver, juzgar y actuar en la JOC, aprendió a analizar la realidad a la luz del Evangelio para intentar transformarla. Después de la fábrica trabajó como profesora de religión y como comunicadora, mediadora con algún ayuntamiento. Además de psicología, ha cursado estudios de teología pastoral, ¿no? Teología, alguna cosilla. Es experta en derecho religioso, en intervenciones sistémicas, mediación, comunicación social. Pero eso le he añadido yo, porque ya también algo del currículum había que decir. Bueno, más que su vida laboral, que realmente solo tiene cotizado 22 años, pues yo me atrevo a decir que en Emi se puede destacar
su disponibilidad y dedicación a diversos compromisos familiares, sociales y eclesiales. En 1978 empezó con otras personas en el movimiento por el celibato opcional. Desde 1996 a 2002 ha estado coordinando en España la corriente Somos Iglesia, que vinculó a en torno a unas 20.000 personas de muy diversos colectivos y comunidades por una iglesia libre, abierta, pobre e inclusiva, comprometida con los pobres. Desde 2002 es coordinadora de Proconcil, una red virtual, sobre todo de España y América Latina, que trabaja por la sinodalidad en la Iglesia. Ha tenido la suerte de conocer al Papa Francisco cuando todavía no era Papa, en 2005, a Alberto Iniesta, a Pedro Casaldáriga, bueno, y a otros creyentes. A lo mejor lo voy a compartir, pues sí, si da tiempo. Ha escrito algunos libros, ya voy terminando, ha traducido otros y ha promovido colaboraciones donde se tratan estos temas de una iglesia que camina junta. Publicados en la editorial Herder, podemos citar Aparecida. Voy a decir los subtítulos de estos dos libros porque me parecen muy expresivos, ¿no? Aparecida es el libro, por un nuevo tiempo de alegría y esperanza en la vida eclesial. Alberto Iniesta, la caricia de Dios en las periferias. El último, que lleva por título Nuevos ministerios en la Iglesia, hacer de la necesidad virtud, ha sido publicado por San Pablo, en la editorial San Pablo. Y desde la experiencia de él, larga en el tiempo y profunda en su compromiso, me atrevo a decir que la comunicación de esta tarde nos va a ayudar en ese proceso sinodal en el que estamos embarcados. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, voy a probar si se me oye. Bueno, buenas tardes lo primero a todas y a todos y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de estar aquí con vosotros y además es una oportunidad preciosa precisamente porque lo que se me ha pedido desde el foro es que hiciera la síntesis de las 52 encuestas que se habían rellenado. ¿Se escucha? ¿Me quito esto? Vale. Vale, gracias. Pues muy bonito porque lo que se me ha pedido es justo hacer una síntesis y una devolución de lo que vosotros y vosotras a través de esas encuestas, ese muestreo que se ha hecho, habéis expresado. También sé que se está un poco en la etapa final de la Asamblea Eclesial en Burgos, que también pues hace parte de este caminar juntos, ¿no? Yo creo que es un momento además muy bonito para la Iglesia, o sea, un tiempo ya, un kairos, que dirán algunas personas, lo que estamos viviendo en los últimos años a nivel de posibilidad de renovación eclesial, personal y comunitaria. Hoy lo que nos convoca aquí es el sínodo sobre la sinodalidad en la Iglesia. Y la verdad es que resulta un poco chocante, ¿no? Porque es como si dijéramos, bueno, vamos a hacer un debate sobre cómo debatimos. La mayor parte de los sínodos que conocemos tienen temas concretos, el sínodo de la familia, el sínodo de los jóvenes, o sea, los últimos sínodos que ha habido. También ha habido sínodo, está la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, pero este sínodo es precisamente para ver, no es un tema como otros, ¿no? Nos reúne la necesidad de saber cómo estamos caminando juntos y qué mejoras tenemos que introducir para ser Iglesia de Jesús, que le sigue y anuncia su mensaje. Y no solo con palabras, sino con un testimonio vivo, ¿no?, de esa buena noticia. Está claro que esto ya lo hacen personas entregadas y comprometidas, pero se trata de que esa asamblea eclesial que somos traduzca eso hacia adentro y hacia afuera. Este sínodo en principio iba a durar un año, se convocó por un año. El Papa dijo no, tiene que durar 3, porque en el primero tienen que hablar las iglesias locales, antes de que se reúnan los obispos en Roma. En el segundo año van a hablar las iglesias continentales, pero no se van a inventar las cosas, van a tener que recoger eso que se ha dicho localmente. Y ya al final, en el último año, en el 2023,
Se reunirán los obispos en Roma y se trata de que toda esa riqueza que se ha ido recogiendo la pongan allí sobre la mesa. Voy a intentar ahora pasar a mis diapositivas. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Escape. Sí, eso quisiera yo, cerrar. Espera, minimizo. Vale, y ahora creo que sí que lo vamos a conseguir, ¿eh? A ver, sí, no, sí, lo malo es que el ratón no hace lo que... Espera, no, hemos probado sin libro. Es que no hay... Espera, vamos a ver. Ahí está, venga, sí, ahora, tenías razón, venga. Vale, ¿ahora se ve? No se ve. La copa, espérate. ¿Es esta? No, me ha dicho que no. A ver. Ah, sí, era la copa esta. Sí, un poquito ahora. Un poquito, ¿no? ¿Ahora? Sí. Vale. Dando la oportunidad de escuchar y dialogar a nivel local, el Papa Francisco está llamando a la Iglesia a redescubrir su naturaleza, que es profundamente sinodal. Ser Iglesia de Jesús significa aprender a caminar juntos. Es lo que significa la palabra esa rara de la sinodalidad. A ver, ahora quiero pasar a la segunda, pero es que no... Sí, aquí, vale. Bien. ¿Se ve, no? Sí. Vale. Estamos acostumbrados a oír la palabra sínodo asociada a un evento, ¿no? Como decíamos antes. Pero el camino sinodal es una línea continua. Y no solamente es a fuerza de grandes eventos, lo cotidiano, el consejo parroquial que se reúne, el grupito de la JOC, lo que se hace en una comunidad pequeña de iglesia, los grupos de Jesús de Pagola, todo eso es camino sinodal, la comunidad que se reúne en la parroquia. ¿Por qué se necesita hacer ahora un sínodo sobre sinodalidad? Bueno, estoy recordando a un cardenal japonés que conocí en Roma, el cardenal Hamao, falleció tempranamente, y conversando con nosotros sobre todo este tema de procóncil y la importancia de abrir un proceso conciliar sinodal, decía, es muy importante, él habría disfrutado con esto que está sucediendo ahora, decía, es muy importante porque la mayoría de los sínodos que se han hecho después del Concilio Vaticano II solo producen repeticiones. Se pregunta lo que se quiere preguntar a la gente que se sabe lo que va a responder y después se filtran las respuestas. Eso no vale para nada, eso no es caminar juntos. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo ahora. El sínodo es un espacio de escucha y precisa confianza recíproca, fe común y un objetivo compartido. Lo de la confianza es evidente. Si no nos fiamos unos de otros, si no confiamos que el Espíritu sopla sobre todos, no hay escucha posible. ¿Cuál es la fe común? Dentro de este espacio sinodal de la Iglesia es la fe en Jesús de Nazaret. Es la fe en su mensaje que nos aportan unos valores y nos convocan a todos. Y un objetivo compartido. ¿Cuál es ese objetivo? Descubrir y llevar a cabo la misión de la Iglesia. En este clima se produce una sinergia. Voy a decir esto de la sinergia como es una palabra rara. Se utiliza mucho en la dinámica de grupos. Se expresa con una frase que es 2 más 2 igual a 5. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues imaginaos una asociación de vecinos en la que uno sabe hacer planos, el otro es muy hábil para hablar con el ayuntamiento, el otro sabe hablar con la gente del barrio. Cuando toda esta gente se junta, se tienen confianza y tienen un objetivo compartido, lo que ahí se produce es mucho más de lo que podrían hacer cada uno de ellos individualmente. Y ahí es donde podemos escuchar también, en el caso de la Iglesia, podemos escuchar al Espíritu, precisamente en este clima. Esto requiere de una actitud por nuestra parte, una actitud contemplativa. Si yo voy a una reunión intentando que salga lo que yo quiero, que muchas veces vamos así, no solo en la Iglesia, sino en la política y en todo, ya voy con mis argumentos predeterminados, no hay posibilidad que de ahí salga algo mejor. Entonces,
en la Iglesia necesitamos esta escucha compartida, esta espiritualidad, por lo cual todas esas aportaciones que yo recibo en el grupo, lo que va a salir es algo mucho mejor que la suma de discursos enfrentados o no, o sumados. Pero es algo mucho más rico, mucho más bonito, que no se produciría si no estuviéramos ahí juntos. La Iglesia, esto se dice también en los documentos del Sínodo, solo sigue a Jesús y escucha al Espíritu en cada contexto cuando abandona cualquier otro interés y decide caminar juntos para abrir caminos al reino, que luego hablaremos esto un poquito, lo del reino. ¿Qué pasaría si tenemos otro interés que no sea ese? Pues a lo mejor lo que queremos hacer son como un club de socios que sigan unas reglas y decimos, esto es la Iglesia, somos iglesias y hacemos estas normas. No, el interés, la misión de la Iglesia no es esa, es caminar juntos para abrir caminos al reino. Esto es un don y es una tarea. Es una tarea irrenunciable porque compromete nuestras fuerzas. Y es irrenunciable porque decimos, los cristianos, es lo que Dios quiere, es lo que Jesús, como profeta además, nos anunció que era lo que Dios quería para el mundo. Entonces, aunque nos digan, pues es que es muy difícil, pues es que esto nunca va a cambiar, es que las cosas siempre han sido así, pues chico, es que no puedo hacer otra cosa. O sea, tendremos avances y retrocesos, pero tenemos que seguir en esta tarea. Al mismo tiempo es un don. Entonces, esto solamente lo podemos vivir en clima de plegaria, porque a esa confianza mutua a veces nos vendrán desconfianzas, entonces eso tenemos que intentar cambiarlo. Abrir caminos al reino, que suena un poco raro en nuestro tiempo, según el lenguaje de Jesús, es comprometernos en la transformación de aquellas situaciones que cierran la posibilidad a que haya una vida plena para todas las personas y en particular para los más vulnerables, para los empobrecidos, para los marginados, para los excluidos de cualquier tipo. Estos caminos del reino hay que abrirlos también dentro de la Iglesia. No se anuncia lo que no se testimonia. Entonces tenemos que intentar que esto se produzca dentro de la Iglesia. Estamos hablando de cultivar una espiritualidad, pero tiene que ser con los pies en la tierra, no es algo entre Dios y yo, no, es entre Dios y yo, pero yo en relación con los otros y con el contexto. Os he puesto aquí una diapositiva donde, no me gustaría tampoco, porque estamos hablando mucho de Iglesia, claro, porque estamos tratando un tema sobre el sínodo, pero eso no significa que el resto de las personas que no sean creyentes o que sean de otras religiones estén totalmente excluidos. A veces nos reuniremos, los de la Iglesia, para hablar de nuestras cosas, para hacer referencia a Jesús de Nazaret, pero en el camino podemos caminar todos juntos. Os he puesto aquí un ejemplo, ¿no? La pandemia, desigualdades, enfermedades, muertes, carencias sanitarias, enfrentamientos ideológicos, bulos, falsas noticias. Al final estamos todos en el mismo barco. El cambio climático, calentamiento global, destrucción del suelo, guerras, migraciones. ¿Por qué he puesto todas estas flechas que van de un lado para otro? Porque al final todo está interrelacionado. O sea, no hay cosas por separado. El cambio climático influye en la pandemia, las desigualdades influyen en cómo se reparten las vacunas, el tema de las guerras tiene también repercusiones en el cambio climático, está el negocio de las guerras y al final lo que vemos, meto también a la Iglesia. Hoy un tema grave son los abusos en la Iglesia, que no son los más graves, son los abusos sexuales, pero hay abusos de conciencia y abusos de poder. El Papa mismo lo ha denunciado. ¿Por qué influye en todo esto? Pues porque si la Iglesia pierde credibilidad, deja de tener la influencia que puede tener para ser una señal, para ser sal y luz en el mundo. Entonces perjudica y entonces la crisis se agrava si la Iglesia pierde credibilidad, como si otra institución también que fuera relevante perdiera credibilidad.
Bien, pues con esto os voy a pasar a la parte más larga, porque merece la pena alargarse, que es la síntesis de vuestras aportaciones. Entonces, me ha parecido muy importante, aunque al final tenéis ahí un librito que os vais a poder llevar, no os lo hemos dado antes porque si no uno se distrae, tenéis la charla completa, tenéis las diapositivas y tenéis la síntesis de lo que han sido vuestras respuestas. Las cuestiones, bueno, aquí aparece, pero esto no me voy a detener en eso, también lo tenéis, cuántas personas han participado de las 52, cuál era su situación laboral, eclesial, etcétera. Los grupos de edad de los participantes, tampoco me detengo en esto porque lo vais a ver ahí y no es lo más importante. Esto sí, nos han preguntado sobre estos 5 temas, sobre la escucha, sobre celebrar la fe y la vida, sobre el diálogo, sobre la participación y sobre la comunicación, el discernimiento y la toma de decisiones. En ese librito también hay una hojita suelta, que es que no metieron los de la fotocopiadora, que es luego una lectura que hago yo desde el Evangelio, y entonces como no lo fotocopiaron, pues lo he metido ahí. Y en la última página vais a ver una historieta que diréis, ¿esto qué es? Pues eso es como la historia en viñetas de un obispo que tuvimos en Vallecas y que al leer vuestras aportaciones y lo que se esperaba de la jerarquía, dije, vaya, pues esto les va a gustar porque este hombre reflejó mucho la imagen de jerarquía, la presencia de jerarquía que querríamos tener. Otro matiz sobre la síntesis que voy a hacer. Es una síntesis mediadora. ¿Qué significa eso? Voy a decir muchas veces la palabra algunas, a veces, en algunos sectores. No hay blancos o negros en la realidad. Y si queremos dialogar, tenemos que saber diferenciar que no todo está bien ni todo está mal, porque de esta forma es como vamos a poder tender puentes. También tenemos que ir a las razones de fondo, de por qué sucede más, por qué sucede menos, por qué más en unos sitios o menos en otros. Y pensar que para poder caminar juntos, más allá de las posiciones que tengamos cada uno, por ejemplo, imaginaos, pues podemos estar en desacuerdo sobre si los curas deberían casarse o no, pero nos va a unir un tema que va a ser si todas las comunidades del mundo tienen que tener Eucaristía. Si estamos de acuerdo en eso, pues tendremos que pensar soluciones y ya luego pues en esas soluciones pues ya veremos lo que le conviene más a la Iglesia o no. Ahora voy a pasar de las diapositivas y paso a las encuestas. Vale, ahora ya no va a haber diapositivas, o sea, ahora ya voy a leer vuestras respuestas. Escucha. ¿Es capaz la Iglesia de escuchar las opiniones, inquietudes y necesidades de las personas y de la sociedad? Lo que pensáis. Pues la mayoría piensa que la escucha existe de alguna forma en la Iglesia, pero tiene muchos límites, está muy disminuida y deteriorada. En general, escuchamos más, se dice, a los que piensan parecido a nosotros que a los que piensan diferente. También hay personas que se distinguen por su capacidad de escucha, sean clérigos o laicos, más que lo que se percibe en la jerarquía o en la institución. Aunque también muchas personas señalan que al Papa se le percibe con mucha capacidad de escucha. Positivo. Se observa cierta evolución positiva en los procesos de escucha en la Iglesia. Y el Papa los anima, pero se dice, no en todos los sitios se secunda lo que dice el Papa. Se valora mucho la capacidad de escucha y compromiso de personas que están con colectivos como pueden ser pobres, personas enfermas, marginadas, privados de libertad. Ahí hay personas que escuchan mucho. Y también en movimientos o asociaciones eclesiales se percibe un esfuerzo por escuchar. Pero también hay personas que dicen, a mí en mi vida me ha escuchado un cura, y entonces esas personas te dicen, pues la Iglesia es incapaz de escuchar. O sea que eso también pues hay que tenerlo en cuenta. Pero incluso cuando se escucha desde la Iglesia, muchas personas dicen, sí, pero se hace de una perspectiva inflexible, un poco interesada. No te escucho porque sí, ¿no? Sino para conseguir algo. Y ese algo a veces es para adoctrinar
o para encontrar culpas de los problemas que pasan en el mundo como si la Iglesia se situara por encima. Hay una queja que se dice, se habla más de pecado en la Iglesia que de dolor y búsqueda de las personas. Se analizan poco las realidades de sufrimiento para cambiar esas situaciones. En este caso se refieren más a la institución, porque también se dice que hay muchas personas súper comprometidas. Y esta forma de escucha interesada no es empática, no ofrece participación real y no genera vínculos ni compromisos. Pasamos a las propuestas de mejora, porque eso es muy interesante, ¿no? Que se pueda mejorar. Lo primero, tener verdadera voluntad de cambio respecto a la escucha, que sea una actitud principal en la Iglesia. Abandonar la creencia de que lo bueno está dentro de la Iglesia y lo malo fuera. Lo bueno puede estar en realidades actuales e incluso fuera de la Iglesia. Tomar conciencia de que la misión de la Iglesia pasa por el servicio, empezando por la jerarquía. Y ahí muchas personas dicen es que hay un sector de la Iglesia que vive demasiado apartado. Se hace mucha referencia ahí a la jerarquía y a los curas. Algunas personas proponen, dice, pues hombre, hay a lo mejor curas que podrían trabajar, o por lo menos tendríamos que estar más metidos en las asociaciones, en los foros, donde vive la gente normal, ¿no? Porque eso es fundamental para vivir los problemas de la gente y con la gente. Que se escuchen las críticas con actitud positiva, que no se tenga esa actitud victimista cada vez que hay una crítica, es que van contra los católicos, quieren acabar con la Iglesia. Bueno, pues sí, habrá gente, claro, que quisiera, pero no es la mayoría de la gente. Tenemos que educarnos en una actitud de escucha activa todos, con ayuda del Espíritu. Acercarse eso, a todos los ambientes y estar en contacto también con los jóvenes, escuchar las necesidades y carencias de los que sufren. Se señala que hay ciertas comunidades o grupos que aún se viven ellos discriminados por la Iglesia, por ejemplo la comunidad LGTBI, las personas homosexuales, y dicen es importante escuchar a esas personas que decíamos que están en relación con las cárceles, con los enfermos, con los pobres, escucharles más porque ellos son mediadores. No podemos estar en todos los sitios, pero podemos escucharles a ellos que nos traen la voz de esos colectivos, inmigrantes, personas refugiadas también. Hay que modificar criterios, se dice que pueden ser relativos. No todo es absoluto en la Iglesia. Reformular dogmas para que tengan sentido, no negar los dogmas, sino decirlos de otra manera, expresarlos para que tengan sentido para la mayoría de la gente hoy. Dicen que la Iglesia se debería preocupar menos como institución de su supervivencia y estar más cerca de las necesidades de la gente y del sufrimiento. Se valora mucho lo que se está haciendo ahora, este método de consulta, entonces se propone que se hagan más métodos de consulta, más experiencias de consulta, más encuentros, más reuniones y que tengamos en cuenta que los problemas que nos afectan a todos como Iglesia deben ser debatidos entre todos y que el Espíritu sopla sobre todas las personas, aun las que pueden parecer que tienen menos formación. Con esto acabaríamos el capítulo de la escucha. Pasamos al segundo, que es celebrar la fe y la vida. Y pregunta, ¿qué experiencia de celebración tienes o has tenido? Pues la mayoría, dicen, la mayoría rutinarias, vacías y alejadas de la vida de la mayoría de las personas. Están dirigidas a un Dios que se ve lejano, pero al mismo tiempo nosotros lo controlamos. Si yo hago esto, pues tú me das aquello. En general se echa en falta que las celebraciones no transformen nuestra vida. Se dice, salimos igual que entramos. No conducen a sentirnos más seguidores de Jesús ni a fomentar el espíritu misionero. Algunas personas las ven como muy ritualistas, rígidas, con poco sentido para la mayoría de las personas que asisten. Y también se ve todavía mucha distancia entre los curas y los feligreses. Respecto a los sacramentos, por ejemplo, bautismo, comuniones, bodas, dicen, pues hombre, son más actos sociales en general
que celebraciones de fe y de vida. Impera mucho el consumismo en ella. Y en los funerales, con frecuencia, falta mucha delicadeza y capacidad de acompañamiento. A veces dices, ¿de qué fallecido se está hablando? O sea, no lo puedes reconocer ahí, ¿no? Y sin embargo, dice la gente, en muchos de estos actos de la Iglesia, lo más bonito no está en lo que se hace en la Iglesia, sino en que has querido acompañar a esas personas en ese momento íntimo y de celebración. También se dice que depende mucho del cura que presida, por lo tanto, pues hay mucha desigualdad entre unas celebraciones y otras. Hay personas que dicen, hombre, es que hay veces que los curas aprovechan para echar la bronca a los que van a la iglesia. Y es desperdiciar una oportunidad, porque a lo mejor esa gente que ha ido ese día a la comunión, que habitualmente no va a volver por allí, pues se podía sentir tocadita si lo que se dijera conectara más con su vida concreta, ¿no? Y a lo mejor le removía algo por dentro. Hay que señalar que sí que hay experiencias positivas, o sea, no todo es negativo. Hay experiencias positivas. ¿Cuándo? Cuando ha habido menos rigidez, con lenguajes y liturgias más espontáneos y próximos a la vida, cuando se experimenta la fraternidad dentro del grupo, cuando la comunidad se conoce y hay un clima familiar, cuando traducen el lenguaje y el mensaje del Evangelio a nuestra vida de hoy, que es diferente a cómo vivían los apóstoles en aquella época. Entonces, sí, resultan motivadoras, pueden influir en la vida y cambiar algo. Hay una persona, por ejemplo, en una encuesta que dice, yo he podido transitar de escuchar la misa a vivir la Eucaristía. Pues esa es la diferencia de una celebración que no dice nada, que no transforma, a una celebración que realmente transforma y proyecta hacia afuera. ¿Y cuáles son las propuestas de mejora hacia las celebraciones? Pues se dice, hay que beber más del espíritu del Evangelio, de lo que representaba la vida de Jesús para la gente con la que Jesús estaba, y expresarlo eso mismo en las celebraciones. También, claro, se plantea, hay que adaptar algo del derecho canónico y las liturgias a la vida, que cambian sus formas. Que los textos de los rituales sean más sencillos, más comprensibles y más adaptados a la vida. Y evitar lenguajes de hace 500 o 3000 años, porque Dios sigue hablando a su pueblo, dice alguien, y a cada comunidad le habla con lenguajes de hoy. También convendría explicar a veces, hacer un poco de didáctica, ¿no? Pues en la celebración, es decir, ahora estamos en esta parte, esto tiene este sentido dentro del conjunto. Favorecer el conocimiento de los miembros de la comunidad entre sí y sus relaciones. Se dice que no se expresen juicios negativos que alejan a la gente. Alguien propone también, en algunas parroquias habría que cambiar un poco la disposición de la parroquia para que las personas participaran más. Es preciso potenciar procesos de fe, de oración y celebraciones en grupos pequeños, porque en los grupos pequeños pues la gente se expresa más, se conoce, luego esos grupos a su vez pueden relacionarse con otros más de la parroquia o con otros grupos de la ciudad. Es importante que haya más participación de las personas laicas en las celebraciones, en las preparaciones también. Hay que abandonar, esto quería decir, creo que es muy importante, una pastoral enfocada sobre todo a la sacramentalización. ¿Qué significa eso? Pues que parece que cumplimos con la misión de la Iglesia si hay bastantes bautizos, bastantes comuniones, bastantes bodas y confirmaciones. Y conozco, esto ya os pongo un ejemplo que conozco directamente. He visto en varias parroquias en Madrid cargarse grupos juveniles porque no van hacia la confirmación. Y tienes 80 chavales que llevan conociéndose, trabajando valores, yendo a campamentos y de repente viene un cura y dice, esto ocupa sitio en la parroquia y no va donde tiene que ir. Y se los cargan y se quedan tan anchos. Y luego decimos que la Iglesia no se regenera. Pues es que la sacramentalización es una parte. Entonces, se señala aquí muy bien, en la celebración del sacramento se debería ver como una etapa de un recorrido que tiene una preparación antes, que se celebra en ese momento y que después se sigue cuidando en la familia y en la comunidad. Entonces, es un proceso.
No favorecer los grupos estufas. Se dicen estos que se quedan calentitos ahí en el interior, que bien estamos aquí y no salen hacia afuera. Hay que volver a la alegría del Evangelio, que la celebración en la Iglesia esté ligada a la celebración de la vida, que sea un ir y venir. Yo traigo lo que vivo en otro sitio y después salgo con otra disposición para volver a estar con la gente. Hay quien señala que mujeres y curas casados deberían de tener una parte más activa en la celebración según su vocación y carismas propios. O sea, se ve como un proceso, las normas son las que son, pero bueno, pues tender un poco hacia poder debatir eso y generar más conciencia de que el protagonista de la celebración no es el cura, sino que es la comunidad. El cura preside, pero quien celebra es toda la comunidad. Se hace aquí una señal a la jerarquía local que dice, a veces está en las celebraciones y no le conocen más que los grupitos con los que ha estado en la iglesia. Si estuviera más en la calle, en otros espacios, pues sería recibido como alguien más del grupo. Con esto acabamos la celebración y pasamos al punto 3, participación. Tengo aquí, no sé si están cambiados, pero bueno. Pues tengo aquí, pues si queréis, me paso al diálogo. Pues entonces la participación, que lo tengo aquí a mano. Dice, en la Iglesia se favorece la participación activa de todos sus miembros, se va impulsando algo. O sea, en todo se ve que se va impulsando, que hay un empuje hacia adelante. Pero hay un control y una desigualdad. En la participación sigue dependiendo mucho, se dice, de la voluntad de los curas. En unas parroquias los curas lo promueven y en otras no lo promueven. Se sigue viendo a la Iglesia como un espacio en el que los clérigos, que además son todos varones, muchos de ellos son mayores, son célibes, se utiliza la expresión la sartén por el mango. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues que todavía hay autoritarismo, que hay falta de confianza en las personas laicas y hay centralismo. Y se echa en falta más transparencia. Hay poca motivación de muchas personas para participar, pero también esto va de la mano de otra cosa, y es que la forma de abordar muchos temas no está actualizada según los tiempos, por lo cual también produce desinterés. Y la jerarquía y los mismos organismos de participación resultan algo lejano, ¿no? Se dice que se da más participación, sobre todo a las mujeres, en temas que no son demasiado relevantes. Voluntariados, no quiere decir que no sean importantes, son temas importantísimos, pero hay otros en los que no se les da participación. A laicos y mujeres, a laicos en general y mujeres en particular, no se les da tanto en gobierno, liderazgo, gestión, representación, tareas evangelizadoras y tomas de decisiones de la pastoral. Alguien señala, se siente la exclusión de la mujer y de los curas casados al ministerio presbiteral. También se habla de la marginación de algunas religiosas exclaustradas que han salido de sus congregaciones y no siempre tienen la misma aceptación. Y de las personas homosexuales y divorciadas vueltas a casar. Como que todavía falta ahí una integración más plena en la comunidad. Los consejos parroquiales son una oportunidad para que todos participen, pero según como sea el presidente, tienen los laicos más o menos papel. Luego también se habla de los niños y las niñas, ¿no? Dice, no tienen en general un papel activo y participativo. No se valora lo que ellos pueden aportar. Entonces, les tienes que enseñar unas cuantas cositas, o sea, se les adoctrina en ese sentido, ¿no? A ver si se aprenden esto, ya está. Y luego, se señala que es verdad que hay un déficit de interés por parte de muchas personas y todavía todos tenemos algo de pasividad. Entonces, muchas veces tenemos que llamarnos también a nosotros mismos a esa participación. ¿Qué cosas habría que cuidar más? Se dice que se dé una imagen y se pueda experimentar de una Iglesia más cercana y más metida en la sociedad. Para eso, que la Iglesia colabore más, en pie de igualdad, con otras organizaciones sociales que trabajan para mejorar la vida de las personas, asociaciones, ONGs, estar ahí presentes
y trabajar con los demás. Que los temas de la Iglesia, los que se tratan en la Iglesia, estén actualizados, estén conectados con las preocupaciones y necesidades de la gente. Conectados también a nivel de valores con el mensaje de amor de Jesús. O sea, alguna vez decía el Papa, la Iglesia no es exactamente una ONG. Eso no significa que no podamos hacer tareas que hace una ONG, y además hay que hacerlas, pero al mismo tiempo nos fijaremos en qué nos dice Jesús. Que se haga cada vez más palpable que la Iglesia somos todos los creyentes, y una frase literal dice, no un grupo pequeño de varones ancianos vestidos con ropajes y muy diferentes de la gente, que en el tiempo de Jesús, se dice, Jesús y sus apóstoles vivían con los demás, se vestían como los demás y no se diferenciaban por signos externos. Y estos cambios también se apunta, tienen que llegar a las conferencias episcopales, al colegio de cardenales. Las mujeres tienen que tener más voz y voto en esos espacios, en los sínodos, que tengan más liderazgo, más responsabilidad. Va creciendo, o sea, yo os digo, porque voy fijándome, veo que cada vez el Papa está llamando a más mujeres, pero todo esto es un camino lento y hace muy bien en señalarlo esta reunión que habéis tenido aquí. El clero, se dice, tiene que bajarse realmente del pedestal y trabajar en equipo, no solo los curas entre sí, sino con la gente en pie de igualdad. Hay que fomentar en los procesos de formación la vocación laical y la corresponsabilidad en la Iglesia. Hay que cuidar y acompañar a los que sí se sienten parte de la Iglesia y se pueden terminar cansando y marchándose porque no se les deja participar. Hay que promover consejos y asambleas eclesiales como espacios reales de participación de todas las personas. Y promover también, se dice, pequeños grupos de equipos de vida con formación continua donde se fomente la importancia de participar. Hay que fomentar, por lo tanto, encuentros diversos también, que animen. Unas personas se expresan más en unos ambientes y otras en otro, entonces facilitar esa participación. Tenemos que promover creyentes formados y comunidades vivas, donde se vean los diferentes carismas, las cualidades que tiene cada uno, que cuando se ponen en el grupo, al servicio del grupo, es una riqueza mayor. Y las celebraciones deben de ser más abiertas, se dice, más profundas, en contacto con un Dios encarnado, que sean participativas e inclusivas, donde todos encuentren su lugar y se sientan implicados, también los jóvenes y los niños y niñas. El diálogo. Pregunta: ¿es la Iglesia cercana a las necesidades e inquietudes de las personas? Bueno, se dice, pues sí, una parte de Iglesia sí que es cercana, sí que está implicada. Se cita a Cáritas, se cita al COF, se cita al Centro de Escucha. Pero también hay veces, por ejemplo en Cáritas o en otros colectivos, está condicionada por el organigrama, entonces no puede llegar tampoco a todas las personas. Tampoco todas las personas que tienen necesidades acuden a esos centros, a Cáritas o al COF. Hay que salir, por tanto, a la calle. Hay que salir a la calle y ver las necesidades en la calle y escucharles. Y no solo de los que van a misa. No solo hay que atender tampoco la pobreza material, aunque esta sea importantísima, por supuesto, es prioritario, ¿no?, dar de comer a la gente y que tengan las necesidades básicas cubiertas, pero no nos podemos olvidar de otras necesidades. También se habla en positivo de que no solo desde esos organismos, sino que hay comunidades que se preocupan mucho de estar atentos a las necesidades de las personas. No siempre tienen recursos para atenderlas. Y se hace una llamada. Alguien dice, bueno, cuidado, porque cercano es estar de igual a igual, con actitud de escucha, de misericordia, de comprensión, no estar por encima y lejos para dar lecciones a los demás. Cuando uno se cree en posesión de la verdad, pues hace esto. Y entonces, sí, parece que escucha, pero enseguida, te cuento lo que yo quiero. Hay escaso conocimiento personal en muchas iglesias, incluso de las personas que asisten a misa. Pues fomentar este encuentro. Se sigue insistiendo en que el clero viva, el clero, los religiosos, no todos, o sea, aquí hay muchos matices porque
hay curas que están muy cerca de la gente, hay religiosas y religiosos que viven a tope con la gente. Se señala a los que no viven tan a tope con la gente, pues que hay que educarse en eso. También se dice, se forma a los futuros sacerdotes alejados del pueblo. Pues a lo mejor el seminario no es el mejor lugar, o hay que conciliarlo con estar también en grupitos en barrios, como en alguna ocasión lo han hecho después del concilio. Falta tiempo y dedicación en la Iglesia de más personas. Hay mucho grupo, se dice, separado de los otros y centrado en sus propios intereses, y no se comunican con los que son diferentes o piensan de otra manera. Pregunta nueva. ¿Favorece el diálogo la Iglesia? Algunos sienten que sí, desde la experiencia cercana de las parroquias o de algunas asociaciones cristianas. Otros, o los mismos, dicen, bueno, sí, se habla mucho de diálogo y aparece como importante en los documentos de la Iglesia, pero no siempre se practica. Y bueno, eso de que los curas tengan siempre la última palabra, pues la gente no lo lleva bien. Ellos son los que saben, dicen, son la Iglesia docente. Entonces se pide que en los seminarios pues que se enseñe un poquito más a dialogar. El verdadero diálogo, dice alguien, nos tiene que liberar del odio, del miedo y de la prepotencia. Se echan en falta más espacios para el diálogo. Muchos piensan que también es que se le tiene un poco de miedo, en algunos espacios se le tiene un poco de miedo al diálogo, y que cualquier cuestionamiento de lo establecido parece que va a socavar la autoridad de la Iglesia. Alguien señala, es que si falta escucha, como se decía en la primera cuestión, mientras que no haya verdadera escucha, no puede haber diálogo. El sínodo es una muestra positiva de un intento de dar participación y de diálogo. Falta acompañarlo en la vida cotidiana con experiencias, saliendo de posiciones demasiado cerradas que a veces tenemos. También alguien señala, falta diálogo entre la Iglesia y la ciencia, más diálogo, y más diálogo real interreligioso e intercultural. Nueva pregunta. ¿A qué aspectos de la vida social, económica, política debería prestar más atención la Iglesia? Aquí se señala de todo, o sea, el hambre en el mundo, la ecología, el cambio climático, el problema migratorio, la gente sin hogar, la soledad de los mayores, la violencia de género, el mundo laboral, la vida y los cuidados en familia, los problemas de la adolescencia, la salud mental. ¿Qué se está diciendo con esto? Que no puede haber ningún problema que verdaderamente afecte a todos que le sea ajeno a la Iglesia. Y también se dice, y la Iglesia, a la hora de ver cómo poner soluciones, una de las cosas que también se puede plantear es cómo contribuir con sus bienes a paliar desigualdades y fomentar una actitud solidaria, austera y cuidadora de los bienes comunes y de su distribución. Se señala como positiva la doctrina social de la Iglesia. Se dice, se debería hablar más de la doctrina social de la Iglesia, que es muy clara. Se dice, habría que hacer también referencia a los problemas rurales y de la España vaciada. La Iglesia debe apoyar todas aquellas iniciativas políticas, se dice, que favorezcan la inclusión social y repudiar aquellas de diferentes grupos que, aun invocando a la Iglesia y su pertenencia a ella, lancen mensajes xenófobos, intolerantes, racistas o de odio. Y, aunque se comprometa con políticas sociales de cualquier grupo político, no importa de cuál, no debe verse como una institución unida a una ideología excluyente ni a un grupo político en concreto. Los cristianos, ya dentro de nuestra diversidad y carisma, deberíamos estar más presentes también en la política y la educación, con claros valores evangélicos de honestidad, de respeto, de diálogo, de escucha, de transparencia y de compromiso social con los pobres y excluidos. Y para esto la Iglesia tiene que salir, como se decía antes, fuera de los muros del templo, ir a donde está la gente que sufre y transmitir buena noticia como hacía Jesús. Su tono general tiene que ser alegre y misericordioso. Y esto
de buscar a los que sufren, lo que se llama Iglesia en salida, también es un aprendizaje para niños y jóvenes y se señala que se puede hacer a través de voluntariados en parroquias, en colegios y en universidades, donde aprendan doctrina social de la Iglesia, valores y ética cristiana. Luego, también aquí se dice, hay aspectos o bien de injusticia social o bien incluso de delitos en los que está implicada la propia Iglesia. O sea, ahora ha saltado lo de las inmatriculaciones, eso no es exactamente delito porque hubo una ley que lo permitió, pero la gente lo percibe como una injusticia grave. La pederastia son delitos, entonces la Iglesia tiene que comprometerse con la reparación de lo pasado e introducir cambios para el futuro, para que eso no se dé más. Llegamos al punto de, último, discernir y decidir. Bueno, esta palabra de discernir, que a lo mejor está menos usada, tiene que ver con diferenciar. Es como es un proceso en parte intelectual, en parte del corazón, digamos, para distinguir entre esta opción y esta, qué es lo que conviene, en este caso, qué es lo que le conviene a la Iglesia para su misión. Y la primera pregunta ¿es capaz la Iglesia, es capaz de comunicar de forma acertada y clara sus decisiones y posturas? Bueno, para algunas personas hay algo previo, y antes que si comunica, es si traduce en ellas y en los que comunican de forma humilde la búsqueda del reino de Dios, en un caminar junto de toda la Iglesia. También se señala, la que sale siempre en público comunicando no es toda la Iglesia, es solo una parte de ella. Hay una gran parte de Iglesia a la que no se le escucha. Y eso hace que esa comunicación de Iglesia aleje o deje indiferente a muchas personas. Cuando se comunica con las personas, si no ha escuchado lo suficiente, la Iglesia habla de sí misma o para sí misma, no habla para los otros. A veces también esto ocurre en algunas partes del mundo, sobre todo, por ejemplo, con lo de la Amazonía, ¿no? Lo que la Iglesia dice no gusta a algunas personas o colectivos, sobre todo si habla de doctrina social de la Iglesia, de justicia social. Sin embargo, ahí sí se valora como acierto que la Iglesia sea clara y contundente. A muchas personas, se señala, no les llega lo que dice la Iglesia por distintos motivos, a veces porque el propio medio que lo comunica está interesado y deforma ya el mensaje o señala unas cosas y no señala otra. Con los jóvenes tiene especial dificultad, se valora aquí para comunicarse. Y en general se percibe que le tiene cierto miedo a los cambios sociales. Pregunta siguiente. ¿Actúa la Iglesia de forma responsable, comprometida y transparente? Algunos piensan que sí, en general, luego introducirán matices, aunque no en todos los sectores de Iglesia ocurre esto. Se dice, en algunos temas, cuando habla como institución es muy tibia, como que nada hay entre dos aguas, y en otros, en cambio, resulta intransigente y dogmática. El mensaje, esto es un poco volver a lo de antes, llega menos porque es poco cercano a preocupaciones comunes de las personas. También se diferencia, dice, parece más responsable y comprometida que transparente, según personas también, ¿no? Y sectores. Como institución se la ve algo opaca, o sea, como que hay mucho ocultamiento. Y esto especialmente se dice en el tema, por ejemplo, de la pederastia, pero también de las finanzas. O sea, hay temas en concreto como que la Iglesia tiene ahí muy tapados, ¿no? Y se ven incoherencias entre lo que se predica y lo que se vive, que es algo que la gente cada vez tolera menos. Se ve muy negativo la actitud defensiva, ¿no? Cuando se hacen críticas fundamentadas y se ponen en ese plan de persecución, de que somos Iglesia perseguida, pues esto la gente le hace a la Iglesia poco creíble. En España en concreto lo que se percibe es que son más las bases y religiosas y religiosos de la Iglesia, las que se comprometen con los más necesitados en general. Dicen, la jerarquía parece más comprometida con algunas ideologías concretas.
y la mayoría de los obispos resultan lejanos. La Iglesia como institución se debe comprometer más con la erradicación de las desigualdades, con la injusticia social y con el daño ecológico. Se valora mucho al Papa, esto es algo que ha salido en las encuestas, ¿no? Pero al mismo tiempo dicen, sí, el Papa tiraría para adelante y conecta con muchas personas, pero no todos los obispos le secundan. Hay obispos que todavía siguen queriendo una Iglesia cerrada sobre sí misma y no abierta al mundo. También está habiendo cambios, y esto todo el tiempo la gente lo dice, o sea, no es que la gente no vea los cambios, habéis visto que hay cambios, que el camino está abierto y se dice, se necesita también que tengamos paciencia, que aprendamos a escuchar, participando más y aportando nuestro granito de arena como Iglesia que somos. Si avanza en ese camino, la Iglesia será más seguidora de Jesús, será más creíble su mensaje. Lo último, ¿qué cambios se necesitan hoy para mejorar en el discernimiento y en la toma de decisiones? Pues lo primero que se dice es que la Iglesia vuelva a la novedad y a la radicalidad del Evangelio, a lo que tienen que ser sus raíces, a la alegría y a la confianza que nos transmite el Evangelio, y que esto lo pueda comunicar a las personas, un mensaje de esperanza y de misericordia en tiempos tan difíciles, además, como los que estamos viviendo. Esto tiene que traducirse en la vida de la Iglesia, que viva la misericordia, la compasión, la empatía, la solidaridad, porque el Evangelio nos invita a ello. Hay que perder el miedo y salir al encuentro de las personas. Y se dice que ante la pregunta ¿por qué la Iglesia actúa así? Pese más porque es más evangélico que no que porque siempre se ha hecho así. La principal pasión, se dice, no puede ser la de llenar iglesias, ni que haya más curas o religiosos, ni que se administren más sacramentos. La pasión tiene que ser cómo vivir y anunciar la presencia del misterio en nosotros a través del mensaje de Jesús. Cómo invitar a una conversión personal y comunitaria que cambie las relaciones en las personas y sociedades de hoy. Hay que dar más participación e implicación a las personas laicas, más interacción entre todos, laicos, religiosos, sacerdotes, mejor selección y formación de los presbíteros, mucho más en contacto con el pueblo y con las comunidades, para intentar que vaya desapareciendo el clericalismo, ¿no? Que haya más trabajo en equipo, más formación continua para todos, que la Iglesia sea capaz de trabajar con todos los grupos políticos en la medida en que pueden promover leyes que activen la igualdad, la protección de las personas, la justicia distributiva, el cuidado ecológico, y que no se quede al lado de los que le ofrecen más privilegios como institución. Que haya más humildad y escucha atenta al Espíritu que nos habla siempre a través de la comunidad. Se dice que se necesitan testigos vivos de la presencia de Dios en el mundo. Los hay, pero esto tiene que crecer, y que los que representen más públicamente a la Iglesia sean ejemplo de escucha, de humildad y de estar comprometidos. Hay que erradicar, por supuesto, la corrupción en la Iglesia. Hay que mejorar la comunicación interna y el diálogo dentro de la Iglesia. Tener contenidos más actualizados, lenguajes más comprensibles. No tener tanto miedo a los cambios. Ver la parte positiva que puede haber en novedades que surgen en innovaciones y al mismo tiempo, sí, alertar de los riesgos que puede haber, ¿no? Por ejemplo, lo de las redes sociales. Pero pensar que hay muchos cambios que se pueden utilizar para bien. Hay que analizar más las causas del alejamiento de muchas personas y de lo que se llama falta de vocaciones. La Iglesia comunicará bien y tomará buenas decisiones cuando esté cerca de las necesidades, de las realidades de las personas más necesitadas, las conozca, las ame tal como son y se deje además enseñar por ellas. Cuando se dice los pobres nos evangelizan, es que hasta de la persona más deteriorada podemos recibir algo y tenemos que estar no solamente a enseñar, sino también a aprender. Bueno, aquí luego ya se señala que podría haber cambios en ciertas cosas de disciplina y tal,
que estos serán debates que se vayan abriendo en la Iglesia, ¿no? Lo que se decía antes del celibato, la forma de nombrar obispos, el nombramiento y función de los nuncios, cambios en la curia romana. Todo esto se está haciendo. Lo que pasa es que hay personas que dicen, sí, pero debería ir más deprisa, debería de participar más personas. Como Iglesia que somos, necesitamos salir del individualismo, del aislamiento y del enfrentamiento con el que es diferente, para poder vivir el Evangelio y la Eucaristía. Y para terminar, una frase de alguien dice, la Iglesia tiene que mirar al futuro con cara limpia, sonrisa amplia, sinceridad y mucho amor. Hasta aquí es lo que he recogido, la síntesis de lo que vosotros habéis aportado. Todo esto es vuestro, nada de esto es mío. Brevemente os voy a decir solo una lectura creyente, ¿no? Decía un teólogo amigo nuestro, Julio Lois, que falleció ya, los dos pilares de la Iglesia son Jesús de Nazaret y la comunidad. Pueden cambiar el nombre de los curas, el nombre de los obispos, producirse cambios en la disciplina de la Iglesia. Hemos escuchado la voz de la comunidad. Hasta ahora vamos a escuchar el testimonio de Jesús. Jesús nos llama a escuchar a los más sencillos, a los más ignorantes, a los pequeños, a los marginados, a los enfermos. También a los que parece que se alejan de los caminos establecidos por los poderes políticos, religiosos. Porque ellos son los insatisfechos, son los que necesitan que este mundo cambie y que se haga realidad ese reino de Dios que Jesús anunciaba. La última cena. Siempre en la última cena se nos resalta lo del pan y el vino, pues muy bien. Pero en la última cena Jesús nos invita al lavatorio de los pies, al servicio permanente de todos para todos, al amor incondicional. Dice un teólogo, Javier Meloni, que en ese pasaje del Evangelio, del lavatorio de los pies, abundan los verbos, acción. Se levantó Jesús, se quitó el manto, se ciñó la toalla a la cintura, echó agua en un barreño y comenzó a lavar los pies. El servicio amoroso no es algo abstracto, está hecho de acciones. Y el gran mensaje de la última cena es que la Iglesia es una comunidad de amor y servicio. El otro mensaje que complementa este de la cena es, en cuanto a lo que la Iglesia se refiere, es que si hay una jerarquía en la Iglesia, ¿cómo tiene que ser? Lo cuenta el evangelista Marcos. Yendo a Cafarnaúm, les pregunta Jesús a los apóstoles, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos se callaban, porque por el camino habían discutido de quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y luego, ¿qué hace Jesús? Que decimos, era él el primero, ¿no? Escucha a la samaritana, que además de ser mujer, era una hereje para los judíos. A la mujer cananea, que era extranjera y de otra religión. A la que tiene hemorragias, que era impura e intocable. Y se deja interpelar además por ellas. Escucha al centurión romano, al doctor de la ley. Para todos muestra una disponibilidad para atender, para curar. Escucha a los niños, a los enfermos, a los que su cultura y su religión excluyen. Y hay una crítica de Jesús siempre a los ricos que son los satisfechos con el actual orden de cosas. Hay una crítica a los que se creen mejores que los demás. Les dice, las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. Critica a los que, utilizando su puesto en la comunidad, oprimen a los otros y les dice que no sea vuestra autoridad como la de los grandes de las naciones. Así que Jesús no dejó establecido cómo tenía que ser la organización posterior de la Iglesia. No dijo, y en la Iglesia tiene que haber curas y diáconos y no sé qué. Pero sí cómo tenían que ser las relaciones entre sus miembros y con los de fuera. En las primeras comunidades cristianas, el protagonismo de los ministerios, de las funciones a realizar, recae sobre toda la comunidad, no tanto sobre individuos aislados. En los Hechos de los Apóstoles y en las cartas que le escriben Pedro y Pablo a las iglesias, se ve que, animados por el Espíritu, los primeros cristianos siguen buscando cómo organizarse para vivir y predicar el Evangelio. Es lógico, en cualquier grupo humano,
buscar una estructura, una organización y que haya una jerarquía. El teólogo Juan Antonio Estrada dice: aunque Jesús no fundara la Iglesia tal como existe ahora, nada nos impide buscar una Iglesia fundada en Jesús, que creo que es lo que habéis hecho a través de lo que habéis expresado. Si no hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, no hay comunidad. Si no hay cena compartida, no hay Eucaristía. Y tiene que haber salida hacia afuera. Cuando después de la muerte de Jesús los apóstoles y María se reúnen en el cenáculo y reciben el Espíritu, esta recepción del Espíritu les quita el miedo, les hace conscientes de esos dones y los manda a la calle. Una iglesia viva no se refugia en su interior asustada, sale a la calle aunque se arriesgue a sufrir algún daño. Así que cada uno, para terminar, tenemos este compromiso como discípulos y misioneros. Yo con esto acabo y ya está, y luego lo demás en el cuadernillo lo tenéis. Bueno, y está ahora el diálogo, que es lo más importante también, claro. Bien, gracias por tu exposición y capacidad de analizar las encuestas que se han realizado aquí en Burgos. A partir de ahora vamos a abrir un debate, son -10, esto tiene también su hora de cerrar, entonces vamos a pedir palabras y en función de cómo vayamos avanzando daremos más o menos. A ver si hay palabras. Que levante la mano a la gente. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿hay alguna palabra? Sí. Buenas tardes, muchas gracias Emilia por la síntesis que has hecho. Yo estoy un poco perdido porque no sé cómo se ha llegado a este proceso porque últimamente no he participado, pero sí me gustaría saber, quizá los responsables que estéis al frente del foro, ¿cómo va a continuar este proceso? ¿Para qué va a servir todo esto? ¿Se va a quedar aquí? ¿Nos vamos a ir muy contentos de este planteamiento? Pero esto se eleva a algún estamento superior donde se pueda discutir y esto pueda servir de algo y pueda mover algo, o se va a quedar aquí entre nosotros. Gracias. Bueno, esto es parte de, como decíamos antes, del sínodo, y esto va a ir a la secretaría del sínodo de la Iglesia. Entonces, tanto los obispos, aquí la jerarquía local tendrá que recoger el tema, y cuando se vaya a la fase de lo continental y a la fase de Roma, pues estas aportaciones y 100.000 en la misma línea de todos los países, de todos los lugares y de todos los grupos que quieran participar, incluso de personas individuales, pueden hacer sus aportaciones al sínodo. Hay una paginita que es Sínodo VA y ahí se puede contestar también a la encuesta. No sé si con esto te respondo, pero... Buenas noches. A mí me parece que después de 25 más años del Concilio Vaticano II hemos avanzado muy poco. Y el concepto de sinodalidad estaba también en el Concilio Vaticano II. Y llevamos 20 años perdiendo el tiempo como enanos, me parece. Que me encanta la ilusión que pones en el discurso y en la forma de presentarlo, ¿no? Y lo que ha participado cada uno de los que ha colaborado en las encuestas. Pero me parece que la Iglesia, desde la realidad del reino, del Concilio Vaticano y de Jesús, está en otro planeta. No sé si alguien queréis contestar o... Bueno, si queréis responder a alguien, no hace falta que yo responda a todo, ¿eh? Si
si alguien del público quiere decir un poco si ha visto alguna evolución. O sea, yo he visto muchísimas, estoy viendo una barbaridad, no solamente en este grupo, sino que a nivel de Iglesia general y en cómo hoy el Papa está impulsando, y en los documentos, cuando me he leído el vademecum del sínodo y el documento general del sínodo, que está hecho en un lenguaje muchísimo más comprensible a lo que estamos acostumbrados. O sea, plantear estas preguntas así de abiertas, como se están planteando ahora mismo en toda la gente que lo quiere hacer, en todas las parroquias que lo secundan, en todas las comunidades que lo quieren plantear, creo que es algo muy positivo. Estoy de acuerdo en que ha habido avances y retrocesos en la Iglesia, que el avance de la Iglesia no es un avance lineal y acumulativo, sino que a veces ha habido retrocesos. Creo que estamos en un momento muy interesante y depende también de cómo entre todos vayamos apoyando. A mí me parece que el papel del Foro Iglesia Viva es facilitar este tipo de debates, que se hagan extensibles. Desde luego, no todo el mundo de la Iglesia piensa igual, pero los que piensan de una manera concreta, por lo menos que tengan un espacio para poder decirlo y después poderlo transmitir. El foro, desde luego, no vamos a posicionarnos porque hay muchas formas de pensar dentro de la Iglesia. Lo que sí que queremos, y lo decíamos al principio en el papel del foro, es facilitar el debate y que eso salga a la luz. Es decir, que no sea una iglesia cerrada donde las cosas se quieren dejar dentro de casa. Hola, buenas noches, encantada, y le felicito por la charla. Pero ¿no cree usted que hay gente que la mayoría de la gente somos creyentes y los no creyentes todavía no se acercan mucho a los creyentes o no participan mucho en la Iglesia? Yo creo que en este tema vamos muy lentos. Aparte de que es verdad que se está actualizando, pero yo creo que esto va muy lento, creo, La participación, somos más los que participamos los creyentes que los no creyentes. Hay mucha gente en la calle y no, yo por lo menos hablo por mí, yo no soy capaz, o soy capaz, pero no tengo tanta formación para hacerle ver a esa gente que tiene que entrar a la Iglesia porque es una institución o porque está muy bien. Es como falta de información o formación, hablo desde mi punto de vista. A mí me cuesta trabajo convencer a un no creyente o darle razones suficientes para que siga su camino, pero que se meta también en la Iglesia. No sé si me comprende. Sí, yo creo que un poco este ha sido un error que se ha venido dando en la Iglesia y por eso ahora participamos todos un poco de él, ¿no? Como que tenemos que hacer proselitismo, ¿no? De eso, y convencer a los demás que lo nuestro es lo bueno y que vengan a la Iglesia. Mira, si vamos a mirar a Jesús, Jesús no pasó por la vida haciendo proselitismo y diciéndole a la gente que se apuntaran. Entonces eran las sectas, los fariseos, los saduceos. Jesús pasó curando y mirando a la gente que tenía hambre y mirando al que estaba aislado. Y en el fondo, si los cristianos nos acercáramos a los demás no para convencerles de nada, sino para vivir con ellos, con ese mensaje de alegría y transmitiendo que Dios quiere otro mundo diferente del que hasta ahora hemos hecho, pues quizás habría personas que descubrirían el mensaje y otras que no, pero no pasaría nada, porque también desde la no creencia se puede una persona realizar. O sea, creo que no se trata de irlos convirtiendo a todos, ¿no?, sino de ver cómo todos juntos, unos desde la creencia en Jesús, otros desde la no creencia,
otros desde otras religiones. Podemos trabajar juntos para hacer ese mundo mejor. Entonces, quizás si nos acercáramos de esa forma, a veces no hace falta saber tanto ni tener mucha formación, sino lo que dice el Evangelio: por sus hechos los conoceréis. Si nos ven entregados a los demás, daremos un testimonio más positivo, creo, ¿eh? No, quizás no te respondo, pero... Doy las gracias, Emi, por la exposición, sobre todo el gran trabajo que hay. No sé si somos conscientes de lo que significa leer 52 encuestas, una a una, intentar extraer de ellas el resultado y traerlo aquí y exponerlo de manera brillante para que todos, de principio a fin, hayamos seguido tu intervención. Así que muchas gracias por el servicio que nos haces. La charla se titulaba Sinodalidad, otro modo de ser Iglesia. Entonces, mi pregunta es, si es otro modo de ser Iglesia, ¿cuál es el modo de ser de la Iglesia presente al que hemos de morir? ¿Y cuál es el modo de ser otro al que hemos de renacer? ¿Cuál es el modo de ser que actualmente tenemos en la Iglesia, que ha de caducar y que hemos de aniquilar porque ya no sirve, porque no está en conexión con el Evangelio ni al servicio del reino? ¿Y cuál es el modo de ser Iglesia que se nos pide, que la gente demanda, el Espíritu también demanda a través de la gente, en fidelidad a Jesucristo, a su buena noticia y al proyecto del reino? Pues, a ver, yo estoy pensando en cosas no que me voy a inventar yo, sino que, por ejemplo, incluso ha dicho el Papa, ¿no? El Papa está continuamente diciendo que el clericalismo es un cáncer de la Iglesia, que es una lacra. O sea, que el poder omnímodo que han tenido los sacerdotes, los obispos, eso no puede servir para la Iglesia del futuro. La Iglesia del futuro es una Iglesia de comunidad, de comunidades, donde todos, cada uno según sus carismas, su ministerio, lo que sea, trabaja, pero estamos todos como en un nivel de todos unidos iguales, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que tiene que cambiar. Otra de las cosas es, hemos tenido una Iglesia hacia adentro, que vengan a nosotros. La Iglesia, lo hacemos bien eso, cuando bautizamos a muchos, cuando vienen muchos a misa. No, la Iglesia del futuro tiene que ser una Iglesia en salida, una Iglesia que sale al encuentro, que sale al mercado, a la calle, no solo a los que vienen a la Iglesia, y ahí conecta con la gente, aunque no toda esa gente venga al templo. Entonces creo que tiene que ser una Iglesia que corre riesgos en ese sentido. Tiene que ser una Iglesia que acepta las críticas, cuando esas críticas, como se decía en el concilio, se hacen además con amor y señalando cuestiones que tienen que cambiar. Tiene que ser una Iglesia donde las mujeres estemos en verdadera paridad con los varones. O sea, hay una frase que dice San Pablo: en Cristo no hay judío ni gentil, célibe ni casado, hombre ni varón ni mujer. Bueno, pues esto, desde que lo dijo, no nos lo terminamos de creer, porque se sigue discriminando. Entonces, claro, esto será un proceso largo. Yo no creo que todas las cosas estas, claro, vayan a cambiar de repente, ¿no? Pero algunos de los rasgos, seguramente me estoy dejando muchos más, o sea, porque hemos señalado hoy la Iglesia que escucha, la Iglesia que las celebraciones están conectadas con la vida. Todo eso. Yo creo que yo ahora he dicho algunas cosas, pero creo que en lo que habéis contestado en las encuestas hay muchas pistas de cómo tiene que ser la Iglesia del futuro. Yo me he quedado con... Ay, perdón. Escuchando, se me ha clavado el hecho. Grupos estufa. Me ha podido. Tal cual. O sea, vamos a ver, esto es verdad. O sea, vamos a dejar de calentarnos
Ahí que bien estoy aquí, que no, va a ser que no. Extendámonos. No, grupo, es que, mira, cuando lo has dicho de verdad, me ha podido. Bueno, lo habéis dicho vosotros. No, bueno, quiero decir, es que tirarnos balones fuera. Es que pueden hacer. Es que, perdona, yo, ¿qué puedo hacer? Esos grupos de estufa, que sí, seguramente le está. Pero es que me he sentido completamente, no sé, identificado. Es que es así. Y grupos de estufa. A ver, Begoña. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Yo me ha parecido la síntesis maravillosa porque yo tampoco he participado en la encuesta. Entonces hay un montón de pistas. Entonces agradezco muchísimo a los que han hecho la encuesta y a los que han trabajado el tema. Luego, claro, me surgía lo que ha dicho Javi, o sea, de dónde tenemos que salir y de dónde queremos entrar, ¿no? Pero voy a decir ahora una cosita que me parece muy importante, que a lo mejor es menos importante, pero cuando has hablado de lo que es la sinodalidad y estar en estado de sínodo, ya has dicho que es un espacio de escucha, que se tiene que dar confianza recíproca, que es desde una fe común, con un objetivo compartido y para llevar la Iglesia en salida, la misión. Y luego hay una serie de actitudes y de aprendizajes que tenemos que hacer desde escuchar, desde no tener la última palabra, desde no enfadarnos si no sale lo nuestro. Bueno, yo estoy percibiendo en los grupos, a veces de asamblea o en otros grupos, que nos falta mucho aprender por ahí y que tenemos que ser humildes, que no de cualquier manera se está en un grupo y se vive verdaderamente pues esto que queremos vivir. Y me parece como sencillo, pero que yo creo que nos falta en general. Y ahora yo como que lo estoy viviendo como más necesidad de decir, hay dinámicas que favorecen todo esto, cómo nos ponemos al empezar y bueno, y luego cómo nos sabemos decir las cosas para que no nos vayamos, porque o sea, esto es a nivel desde luego desde lo que queremos hacer, pero también es a nivel psicológico y a nivel de las relaciones y de saber estar. Por ahí yo ahora es que esto me gusta que lo tengamos en cuenta. Gracias. Sí. Una palabra más. Oye. Vale. Begoña. No, primero, espera. Estoy aquí, pero... Julio, primero aquí. Ay, perdona. Todo me ha parecido muy bonito y también veo que hay muchas cosas valiosísimas en la Iglesia de hoy. Yo siempre que vengo a una conferencia o leo un artículo sobre el sínodo que me interesa mucho, porque soy de Iglesia, siempre me queda el pero. Y mi pero es que no será esto, saldrá adelante si no cambiamos de mentalidad, de acercamiento, de mirar al otro como el enemigo, de sobre todo cambiar de mentalidad, ¿verdad? De acogida. Y lo que hacemos, hacerlo con otro talante. Y yo creo que cambiaría todo, desde arriba hasta abajo, desde el más alto, con comillas, que no hay nada alto porque aquí el único centro es Jesús,
pero desde el que tiene un ministerio a otro ministerio, sentirnos hermanos, cambiar de mentalidad, acogernos, cambiar de actitudes, entonces el sínodo tendrá un fruto. Si no, pues si nos quedaremos en palabras. Y siempre que leo algo, pero cambiaremos de actitudes, cambiaremos de sentimientos y así. Eso es lo que quería decir. Gracias. La última palabra. A mí me parece fenomenal lo que ha salido en las encuestas. Creo que hay que reconocer que es una riqueza enorme de lo que se ha vertido aquí. Referido a las preguntas, hay una palabra clave que es proceso. La pregunta mía sería, ¿es verdad que la Iglesia, la gran palabra Iglesia, los que somos Iglesia, va caminando en esa dirección ahora más que antes? Respuesta, creo que sí. Creo que sí. Eso es muy serio por decir eso. ¿Es verdad que vamos hacia? Para mí, clarísimo. Segundo, ¿es verdad que hay una resistencia grande para lograr eso en toda una institución mundial? Sí, la resistencia grande, por lo tanto entraría en quitar en un proceso largo. ¿Dónde está la resistencia? En que la práctica, en gran parte, no digo generalizada, no sé, en gran parte utilizada en muchos mecanismos de la Iglesia, sobre todo que llamamos la institución, la práctica no está en esa dirección. Y entonces hay mucha gente que dice, bueno, te escucharé. Iremos viendo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿dónde va la cosa? Que tenemos que aquellos que creemos que vamos hacia, tenemos que saber que hay mucha gente que dice, yo me iré sumando. Si vosotros sois capaces de mostrarme que el camino tiene sentido. Es lo que yo he percibido aquí, me parece genial en ese sentido. Y positivo, claro. La última palabra. Nada, simplemente agradecerte las conclusiones. A mí hay una cosa que sí me preocupa. Por ejemplo, en el aspecto de comunicación. Todo lo que hacen determinados grupos de iglesia a nivel de política social, etcétera, es muy desconocido, salvo por la gente que esto. Entonces, a mí me da rabia y me preocupa. Tú has comentado, dice, que trabaje con todos los grupos políticos y que no se quede con aquellos que les dan privilegios a nivel de institución. El problema es que ve la sociedad, con quién y con qué grupo político, es decir, en sociedades tan politizadas como las nuestras, con qué grupos políticos se identifica la Iglesia. Es decir, en qué medida eso en un momento dado puede provocar el rechazo a un conocimiento mucho más real. Probablemente hay muchísima gente que no conoce las labores de parroquia de barrio, ni muchísimo menos, ni identificaría a la Iglesia con un talante que probablemente le pareciera absolutamente revolucionario a nivel social. Sí, gracias. Nada, respondo brevemente. Esto también tiene que ver con la historia de cada país, ¿eh? O sea, es que nosotros estamos muy centrados aquí en la Iglesia española. En Brasil, en otros sitios, esto no sucede igual. Entonces, cuando en la historia de un país ha habido a veces connivencias entre Iglesia, Estado, todo eso, pues todo eso sigue ahí presente, ¿no? Cuando se ha dicho en las encuestas, la Iglesia tiene que saber trabajar con todos los que hacen determinado tipo de políticas inclusivas, eso que decíamos, que abren caminos al reino, aunque no sean cristianos, aunque luego en otras cosas no se esté de acuerdo con ellos, pero en esos temas hay que apoyarles, y no que a veces se apoya o se pega a los que le dan privilegios, ¿no? Es un poco, yo creo, la idea. No va a haber ya más palabras, vamos a terminar. Decir un par de cosas
Bueno, hay un libro, antes de iros a recoger el resumen. Después, el día 22 de marzo, como sabéis, después de estas asambleas, hacemos una reunión en Trinas a las 7:30 de la tarde, el día 22 de marzo, donde seguimos profundizando más en detalle sobre las cuestiones que aquí hemos debatido, y decir también, como siempre, que hay unas huchas para que aportéis lo que podáis con el fin de poder mantener los pequeños gastos que esto ocasiona. Nos vemos en Trinas el día 22 de marzo a las 7:30 de la tarde para seguir profundizando sobre lo que hoy Emilia Roble nos ha planteado. Gracias.